El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, el que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El texto que se nos plantea hoy, o los textos, el primero nos da una idea fundamental. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien me complazco. Y más en esta Semana Santa, en todas, pero en esta de una forma especial, quien hemos de tener en nuestra mirada es a Cristo. Es curioso como hace 20 años, cuando se estaba preparando todo este gran jubileo del 2000, de este inicio de siglo, el Papa Juan Pablo II insistía en este tema: mirar la cara de Jesús, el volto de Jesús, entender quién es Jesús, tenerlo en el centro. Y la oración no es tanto solo pedir cosas, que no está mal pedir el bien a Dios, faltaría más, pero es sobre todo contemplarlo a Él, esa oración de contemplación, de ver quién es Jesús. Y esta forma tradicional de oración que está en Él, no tanto en nosotros, centrar la oración en nosotros mismos, sino la oración de verdad es centrarla en Dios mismo, y el Dios que se hace hombre en Cristo. Por eso esta contemplación de Jesús es lo fundamental también en la vida de cada cristiano, es hacernos como Él, hacernos hijos de Dios, seguirle a Él. Y dice que Juan, que 6 días antes de la Pascua va Jesús a Betania. Estamos ya en la Pascua última, esa Pascua de Jesús. Y allí dice Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Y dice que le ofrecen una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Es muy curioso como lo dice Juan, porque cogiendo los otros evangelios, los sinópticos, nos damos cuenta de que no era la casa de Lázaro ni de María. Es la casa de Simón el leproso, que debía ser un íntimo amigo de la familia de Lázaro, Marta y María. Y con que son buenos amigos, son gente que se conoce bien, pues Marta ayudaba y servía también en ese banquete. Y Lázaro es uno de los invitados al banquete, igual que Jesús. Y dice que María toma una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Se consideraba el perfume por excelencia en aquella época y en el lugar. Le unge los pies a Jesús, se los enjuga con su cabellera y la casa se llenó de la fragancia del perfume. En el Evangelio hay 2 casos de estos y este es el segundo.
El otro es aquella pecadora pública que lo hace aquí. María no es esa pecadora pública, ni mucho menos. Pero María lo hará esto con Jesús. Y vienen las quejas de los bienpensantes de todas las épocas. Aquí nos lo plantea Judas, pero no era solo Judas. Los otros evangelios nos dirán que algunos de los demás apóstoles decían lo mismo que Judas. ¿Y qué es lo que dice Judas? ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Y es muy curioso, porque es una situación que se repite siempre. ¿Qué eran 300 denarios? Una pequeña fortuna. El sueldo de un año, de un jornalero, un sueldo de un trabajador de un año, lo cual es bastante dinero para un perfume. Y además era una libra, aunque las libras de la época no son las nuestras. Hoy una libra pues son algo más de 400 gramos, y en aquella época una libra eran poco más de 300 gramos de hoy, pero es igual. Era una cantidad grande de perfume, y de un perfume carísimo. Hombre, ¿por qué malgastarlo así? ¿Es que por Cristo se malgasta algo? Pues no, pero es la mentalidad común, tanto de aquella época como de la nuestra. Es muy curioso que cuando la gente se compra casas, o hace grandes viajes, o se gasta mucho dinero en ocio, en cine, en restaurantes, en fútbol o en lo que sea, nadie cuestiona nada. Pero cuando se da algo a la iglesia, para el culto, para lo que sea, entonces allí se cuestiona todo. Hombre, ¿por qué has dado ese dinero? Es malgastar, el gastar por Cristo. Y es bien gastar por uno mismo, por el ocio. Hombre, y entonces viene la excusa: se podría haber dado a los pobres. Es muy curioso también eso, porque se repite de generación en generación. Hay gente que trabaja muy bien para los pobres, muy bien. Desde el Cotolengo a muchas otras instituciones lo hacen muy bien. Pero hemos de ser conscientes que también en nuestra época, y a lo mejor en otras épocas, no digo que no, pero en la nuestra, muchas veces la excusa son los pobres. Pero cuánta gente se ha hecho rica a costa de los pobres, desde muchos políticos a muchas otras instituciones, que la excusa son los pobres. Cuántas ONGs habiendo de muy buenas, pero hay otras que son simplemente hechas para que los dirigentes de esas ONGs pues se ganen muy bien la vida, y lo de menos es lo que hacen. Lo importante es la excusa de los pobres para que unos cuantos vivan bien. No siempre es así, sabemos que esto son unos pocos, pero yo diría que en nuestra época unos muchos, no todos ni mucho menos. Esa excusa de Judas: no, los pobres así, yo meto la mano en el dinero de los pobres, claro que algo llegará a los pobres, pero yo pongo la mano. La mentalidad de Judas. Por eso hemos de estar muy atentos con esta falsedad. Para el ocio, para divertirnos, para viajar, para lo que sea, mucho. Todo lo que se gaste en Cristo, tirar el dinero, no sirve para nada. Todo lo que sea el culto a Dios, pérdida de tiempo. Todo ha de ser para los pobres, pero sin los pobres, como decía aquel. Es la excusa, los pobres, para no dar, para ser egoístas con uno mismo. Dice Jesús que les corta lo que están diciendo. Esto lo tenía reservado para la sepultura. Recordemos que en aquella época las sepulturas eran importantes y se gastaba mucho dinero. Era prepararlos para la resurrección de los muertos, para la vida eterna. Y por eso se preparaban los cuerpos, se enterraban. Las sepulturas eran caras y sepultar costaba. Bueno, también pasa hoy, no tanto en los pueblos pequeños, que tal vez sea más económico, pero enterrar a alguien en las grandes ciudades es caro, al menos aquí en Barcelona. Y también se gastan, pues, pequeñas fortunas como esta.
déjalo, lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Estamos ya anticipando la muerte de Cristo, que celebraremos de una forma especial este viernes, porque a los pobres los tendréis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Y dice que muchos judíos se enteraban de que estaban allí y fueron tanto por Jesús como para ver a Lázaro, que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron también matar a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Es curioso querer matar a Lázaro. De ahí no se nos dirá nada más, pero la tradición antigua, aunque es solo tradición, no es una verdad absoluta, nos dirá que tiempo después, en momento de persecuciones, querrán matar a Lázaro y Lázaro tendrá que huir y se refugiará en Chipre. Si es verdad o no, son tradiciones antiguas, que son tradiciones, como decimos a veces, con T minúscula, no son de fe, son simplemente explicaciones que daban los antiguos, que si es verdad muy bien y si no, pues no pasa nada. Lo importante es la fe, es Cristo, el Hijo de Dios, que se nos da y se nos prepara a la muerte que no es la suya. En su muerte estamos todos. Por su muerte, en su muerte muere todo lo que es pecado nuestro si aceptamos su gracia, porque en Él somos redimidos, en Él está nuestra vida eterna.